Ayer sorprendió a propios y ajenos el índice de inflación que dio a conocer el INDEC. Después de 2 meses seguidos de inflación en el 3,5%, que era una red flag, como se dice ahora, una señal de alarma grosa, 2 meses arriba del 3,5%, la inflación bajó al 2,5%. Es un guarismo que sigue siendo alto. Obviamente que haya una inflación del 2,5% significa que los precios siguen subiendo. Ahora, suben a un ritmo bastante menor al 3,5% que habían anotado los meses previos. Y es más, junto con otro mes que había tocado esta misma marca, fue el mes con menos inflación del año. Fueron el 2,5%, 2 meses que hubo en 2021, y este fue uno de ellos. ¿Qué llevó a que se desacelerara la inflación? Bueno, acá es donde empiezan cada maestrito con su librito. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que apenas asumió hace 2 meses, dispuso un congelamiento de precios que empezó a regir algo después. Argumenta, obviamente, que fue el congelamiento el que frenó la inercia inflacionaria y por ende hizo que cayera el índice de 3,5% a 2,5%. Otros en el gobierno mismo dicen que no, que fue el congelamiento tarifario, que fueron factores estacionales. Ayer incluso circulaba en Twitter, pero también en otras redes sociales, donde hay muchos economistas que parece mentira, pero terminan siendo muy influyentes en el debate público, porque después muchos colegas, muchos periodistas que los leen en Twitter repiten sus opiniones como loros, decían, no, es el tomate que bajó. Claro, es re loco ese razonamiento, porque cuando sube un precio, por lo general es el gobierno el que dice, no, bueno, la inflación subió mucho porque el tomate subió mucho, o porque, no sé, algo estacional, la papa, el choclo, subieron mucho. Y mienten, la verdad, porque esas subas y bajas estacionales ocurren todo el tiempo. Ahora, cuando el gobierno dice que es por el tomate que hay inflación, todos los economistas dicen, está mintiendo. Cuando baja sensiblemente el aumento generalizado de precios, dicen, es por el tomate que bajó, entonces eso hizo bajar el promedio. Bueno, la verdad que no, la verdad que la inflación se desaceleró, y se desaceleró por obra y gracia del congelamiento, que todos a coro dicen siempre que no sirve para nada. ¿El congelamiento puede frenar la inflación? ¿Puede ser el remedio último para la inflación? No, en absoluto, porque si fuera así, todo el mundo lo haría, sería facilísimo. Ahora, no es que la solución a la inflación sea una sola. La inflación que tiene la Argentina, que hoy mezcla un montón de factores, pero que mezcla, por ejemplo, el componente importado muy nítidamente, un componente que se está viendo en todo el planeta. Estados Unidos tiene la inflación más alta en 40 años, Brasil la inflación más alta en 30 años. La salida de la pandemia hizo que la palabra inflación se pronuncie en países donde nadie la pronunciaba. Obviamente que es un factor, obviamente la inflación importada influye en los precios locales, porque el precio del café, por ejemplo, se duplicó en dólares. Entonces acá aumentó el dólar, pero además el café, que es todo importado, obviamente aumenta porque el precio de la commodity café, el grano, subió brutalmente en el mundo. Bueno, esto pasa con el cacao, pasa con un montón de insumos difundidos en la industria alimenticia, pasa con el azúcar, y esto es algo que evidentemente no puede escapar al análisis. ¿Esto exculpa al gobierno de la inflación? No, para nada. El gobierno es siempre el responsable de tratar de mantener los precios a raya con las herramientas que encuentre para cada coyuntura en particular. Y este gobierno, en especial, cuando presentó el presupuesto, dijo en septiembre del año pasado que iba a haber una inflación del 29%. Ahora, ayer el INDEC marcó 51, o sea que le está errando por 22. Dijo 29 y ahí, entre noviembre y noviembre, 51% de aumento de precios. No es tanto como le pifió Lucas Liach con Federico Sturzenegger. Recordarán ustedes aquella meta de inflación 10% más menos 2 que se había planteado el Banco Central para 2018, año en el cual finalmente no terminó siendo 10%, sino
sino que terminó siendo 48%, la marca más alta en ese momento desde la convertibilidad. Después el macrismo batió su propio récord y tuvo en 2019 el 54%, la marca hasta ahora más alta desde 1991. Pero lo que me interesa a mí es la discusión sobre las causas. ¿Qué es lo que hace que esté todo cada vez más caro? Y ahí aparecen muy nítidamente las distintas explicaciones. Martín Guzmán, yo ayer les pasé el audio, dijo en el Congreso, anteayer, en su comparecencia ante los diputados, que él preveía ese 29 y que finalmente va a ser 51 porque hubo más emisión de pesos de la que estaba prevista al principio. Y dijo, eso tuvo que ver con que nos exigió la segunda ola de la pandemia gastar más plata y no hubo financiamiento genuino para hacerlo. A Martín Guzmán le gustaría, por ejemplo, que el Banco Central subiera las tasas de interés para así poder endeudarse en pesos, conseguir más pesos y que esto no exigiera a la máquina de imprimir mayores esfuerzos. Bueno, son dos diagnósticos opuestos. El de Martín Guzmán, que dice es por la emisión de pesos, como dice también los liberales acá en la Argentina, y Roberto Feletti con una visión que dice es la inercia inflacionaria. Roberto Feletti, cuando le preguntaron hoy, que está sacando pecho, obviamente, porque con el congelamiento bajó un punto por lo menos la inflación en un mes, dice, hoy persisten todavía elementos de inflación importada y persisten además elementos de inflación de costos. Bueno, la verdad es que hay de todos esos factores influyendo, pero el principal es que estamos todos indexados con una inflación que ya viene altísima desde hace 3 años y estamos cada uno desde el lugar desde donde puede tratando de ganarle a esa inflación. Y si bien la inercia es un factor que parte del gobierno reconoce, tampoco consigue atacarla como corresponde, porque un congelamiento de precios no frena la inercia. Para que la inercia inflacionaria fuera debidamente combatida, y acá hay un aporte muy interesante que acaba de hacer Andrés Aciaín, el titular del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que está por lanzar un libro sobre la inflación, que me pidió prologar, espero entrevistarlo cuando lo lance, es cuestión de días para que lo haga. Y en ese libro él lo que propone, por ejemplo, es un plan heterodoxo para frenar la inflación, sin enfriamiento de la economía, sin ajuste ortodoxo, que es lo que nunca funciona, pero nadie dice que nunca funciona. Porque vieron, en los medios todo el tiempo escuchás que dicen los congelamientos no sirven, pero nadie dice, la emisión cero de Sandleris y Duhovne no sirvió, porque nos llevó al 54%, al récord en 30 años de inflación. No se dice eso, porque como está contra el saber convencional y la mayoría de las personas que opinan no conocen mucho de economía, entonces prefieren seguir a la corriente. Y la corriente es la corriente ortodoxa, que por eso se llama así, ortodoxa, el camino correcto, quiere decir ortodoxa. Todos lo siguen ahí y dicen, bueno, sí, el problema es el gasto público, el problema es la confianza, el problema es el déficit fiscal. Bueno, lo que dice Aciaín es que si es importante la inercia, hay que combatir la inercia, pero combatirla de verdad. ¿Y cómo podría hacerse eso, por ejemplo? Convocando a un aumento salarial y a aumentos de precios pactados entre el gobierno y las empresas, pero a partir de la inflación de un determinado momento. ¿Cómo funcionaría? Bueno, en vez de ir a decirle, por ejemplo, cuando uno pide aumento, ¿no? En las negociaciones, ahora hay mucha negociación paritaria, uno dice, bueno, la inflación va a ser 50%, dame el 50%. O la inflación del año que viene, dice el gobierno que va a ser 33%, bueno, dame 33%. Bueno, si todos los precios de los insumos más importantes se congelaran, como hizo Feletti, pero de manera coordinada entre las distintas partes del gobierno y con el sector privado, con una participación muy activa del sector privado, se podrían discutir aumentos reales. Aumentos que después de 3 meses o después de 6 meses, mirando hacia atrás,
uno diga, che, ¿la inflación de cuánto fue en estos 3 o en estos 6 meses? ¿Fue del 10%? ¿Fue de 3,5, 3,5 y 2? Bueno, te compenso eso. Y vamos arreglando de tal manera que los salarios, por ejemplo, recuperen 5 puntos este año, 5 puntos el otro, 5 puntos el otro, del sablazo que le pegó Macri y del sablazo que le terminó de pegar Alberto Fernández en el inicio de la pandemia. Bueno, ese sería un enfoque heterodoxo, pero requiere que todos se pongan de acuerdo. Si Feletti piensa una cosa, si Guzmán piensa otra, si Culfas piensa muy parecido a Guzmán, si Alberto Fernández le echa funcionarios a Feletti porque no está de acuerdo y porque siente que así hace una demostración de poder, en el medio quedamos nosotros. Nosotros que vemos cada vez que vamos al supermercado precios que no podemos creer. Porque hay veces que hay veces que te dicen lo que vale algo y vos le decís, ¿qué? ¿Pero el pack de 10 o la botella sola? Es así de disparatado lo que están aumentando los precios. Y bajar la inflación del 25%, como tenía el último kirchnerismo en 2015, es una cosa, y bajar la inflación del 50 y pico %, como dejó el macrismo, es otra bien difícil. No va a ser cuestión de meses que baje la inflación. No va a ser fácil terminar con este gran inconveniente para la Argentina, que me parece que correctamente Guzmán ve que es el principal, todo el gobierno ve que es el principal. Ahora, lo que va a requerir es que se pongan de acuerdo, que haya un poco más de coordinación para intentar combatir el principal problema de los argentinos.